Vamos a ver, vamos a ver. Parece que ya están. Ahora a empezar a spamear. Ok, parece que no hay bronca. Vamos a spamear. No quiero compartir una página que administro. Quiero compartirlo en mi perfil. ¿Ya estoy como yo? Sí, debería. Liking and commenting as Luis Ernesto. Y entonces, share. Desvelarse un rato haciendo crashear el 2.9. Linder latino. Estoy modelando. Draw your friends OCs and your style. Blender 2.9. Blender. Draw your friends OCs in your style. Say hi. Okay. Bien. Y como había puesto 10 minutos más, probablemente puedan tener tiempo, sí, 5 minutos. Sobres. ¿Qué me había quedado? No me agradaba mucho el rostro. Como quiera mucho del rostro lo termino cambiando en la ilustración. Entonces no quiero pasarme mucho tiempo aquí. Sí, descansa, algo. Aquí andamos. Saludos, Osmar. Gracias igual por ayudar con lo del video. Aunque no les contesto uno por uno, toda retroalimentación ayuda. El script voy a estar salvando cada rato porque es el 2.9 y voy a estar reseteando las brochas. Point trim habilitado.
Pro Sharp también lo voy a resetear. Esto es algo que hasta que no hagan lo de Asset Management no se va a poder evitar. Es probable que hasta el 2.9 lo incorporen. Lo que les digo de estar reiniciando las brochas antes de empezar a utilizarlas. Para separar, voy a convertirlo a objeto para empezar a esculpirlo. Porque siento que es algo de lo que me voy a arrepentir, quién sabe. Object, convert to mesh. No tengo favoritos porque reinicié las preferencias. Add to quick favorites. Display wire. Sculpt, mesh. Esto ya debería estar. Shift R. Ya está. Con Control R tenemos Voxel Remesh. Y ahora con Shift R tenemos la previsualización del tamaño. Esto está bien chido. Acuérdense que el voxel es una medida volumétrica, entonces todo lo que haga más pequeño de esa medida probablemente se va a volar al siguiente voxel remesh. Esto sí estaba separado. Qué raro. Bueno, ya tenía rato que había abandonado este personaje, pero vamos a darle. No sé cómo funciona todavía eso. La posición inicial del cursor parece ser como si fuera el cursor 3D. No quiero simetría. Que güey, no debería de reiniciar las brochas porque como volé mis preferencias del Blender 283, las brochas vienen tal como están en la construcción del 290. Okay, vamos a ver.
favorites. L para seleccionar obligado, P para separar, Q para quick favorites. Tenemos hora y media. Este me parece que sigue como poligonal. Ajá. Vamos a regarla, ¿por qué no? Object, convert to mesh. Sculpt mode, Shift R para ver el tamaño del voxel. Control R para convertir a una malla a prueba de agua. Y Draw Sharp. Para empezar a dar un poquito de detalle. Porque nada más tienes 5 followers, güey. Si estás bien pasado para Gracias, Araspa Perry. Estoy retronco para redes sociales. Pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias por el cumplido. Apenas estoy aprendiendo esto de simulcast. De hecho, qué raro, ahorita que veo tu comentario no me salieron los de Facebook. Ah, no, sí estaban. El que está truco soy yo. Y ya se perdió. Ahí está. ¿En dónde estudiaste modelado 3D? En YouTube. YouTube, tutoriales, Polycount, donde se pudiera. Ok, ya me acordé por qué no quería pasármela detallando antes de posar, porque la brocha de posado todavía no involucra varios objetos. Entonces voy a dejar un... Sí, creo que esto lo voy a dejar aparte. Un respaldo de mi objeto con modificadores. Y voy a empezar a posar. Ya después voy a arreglar lo que necesite. ¿No fuiste a algún colegio? Sí, pero ahí no aprendí a modelar en 3D. Fui a varias escuelas de animación, según, y no aprendí hasta que me puse las pilas por mi parte. Apenas estaba platicando con un compañero de generación. Bueno, es un año mayor que yo, pero me decía, güey, es que nosotros aprendimos ya muy tarde que nos teníamos que poner las pilas. Me dice, si quieres aparezco de testigo en un video que hice sobre la educación, y aparezco de testigo sobre la motivación y lo que estás diciendo ahorita. Y le digo, no, güey, no hay... La intención no es voltear para atrás, no es estar quejándonos, ¿no? Es ver qué se puede hacer ahora. ¿He usado ZBrush? Sí. Estuve usando ZBrush un buen, de hecho, antes de que me volviera terco de aprender todo en Blender.
Todas las esculturas las hacía en ZBrush. Si necesitaba retopologizarla, lo hacía en Blender o en 3D Code. Pero conforme fui viendo que las limitaciones eran de procesos y no de la computadora o del programa, dije, pues es que necesito aprender por qué no puedo hacer lo mismo que en ZBrush en Blender, ¿no? Y pues ya desinstalé ZBrush de ahí en adelante. Fue al colegio, pero también apenas ando poniendo las pilas. Sí, pues sí, no hay de otra. ¿Podría alguien aprender muy buena animación aunque no entres en una escuela especializada? Por supuesto. Siempre les platico a los chavos en las primeras clases de... ¿cómo se llama? Glauco Longhi. Es un escultor que ahorita ya es artista de personajes en Santa Mónica Studios. Tiene la ventaja de que es mejor amigo de Rafa Grassetti, el director de arte ahí. Pero él hasta los 17 años no quería... No tenía contacto con el arte. Ese güey se la pasaba queriendo ser un patinador profesional. Y se puso las pilas. Y vámonos. Tenía la ventaja de conocer a Rafa Grassetti, sabía qué es lo que tenía que estudiar. Y pues con eso, ¿no? Ok, vamos a empezar a experimentar. Porque no, esta es la primera vez que abro Blender 2.9. Y sabía que teníamos los Draw Facets. Y voy a empezar a pintar. Vean que cada que paso la brocha se genera un nuevo facets. Esto es como los polygroups en ZBrush. Voy a habilitar simetría. Sí, se están generando en ambos lados y puedo con la brocha, cada que yo pinto se está generando un nuevo facet. También puedo generarlo con Shift W, una máscara topológica. Entonces con eso puedo partir del cursor aquí, por ejemplo, Shift A no quiero, Shift W para cada dedo, por ejemplo. Y esto me va a ayudar cuando lo quiera posar. Lo estoy haciendo de manera simétrica. Y como reseté las configuraciones, no tengo trackball rotation. Está en alfa, el 2.9. Está en alfa. O sea, puede crashear a cualquier momento. Sí, está pesado el vato. Sí, hay un artículo de Max Puliero que está bien chido, que se llama Uso Blender porque es poderoso, no porque es gratuito. Es un artista que trabajó en Dark Souls 3 y en Smash for Wii U con Blender. Y es prueba de que es más cómo utilizas el programa que lo que te digan de su uso, ¿no? La desventaja de Blender es que es muy fácil ver arte amateur. O sea, cuántos mares de donas no hemos visto por lo mismo, ¿no? Pero es bastante competente. Yo soy terco. Estudio también, de hecho, cursos de ZBrush. Hace poco, bueno, ya tiene como un año, yo creo. Me eché un curso de Rafa Grassetti de escultura. Y el vato utiliza ZBrush. Pero no se enfoca en el... Vamos a ver, con Shift Lasso Tool, no. Híjole, había una... Vamos a investigar. No, mejor. ¿Qué estaba diciendo? Un curso de Rafa Grassetti de escultura en ZBrush. Y como es tan especializado, no se enfoca en... pues mira, así navegas a través de ZBrush. Lo que importa es cómo piensa ese güey. Entonces no es que sea exclusivo para los que utilizan ZBrush. Yo pude aprender bastante de ese curso, aunque utilizara yo Blender, y lo uso a la fecha, lo que aprendí ahí. Exacto. Hay gente muy competente que utiliza cualquier software, así como hay gente loquita con Blender, también hay gente loquita con 3ds Max. Todo tiene lo suyo, ¿no?
Algo que escuché apenas es que no puedes esperar que un programa actúe como otro. Apenas un profe ahí en la escuela me decía, oye, es que cómo hago lo que hago en Maya. Pues no sé, güey. Tiene años que no uso Maya y no es la mentalidad con la que empiezo a trabajar en un proyecto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer lo que hago allá? Pues siento que me estoy divirtiendo preparando los facets. Esto lo debí haber hecho tal vez antes, estudiar cómo funcionan los facets antes de aventarme el clavado a lo güey aquí en transmisión. A ver, ¿pero qué me interesan? Okay. Todo esto es una malla de voxel remesh, no está retopologizado, pero quiero aprovechar estos facets para tener el rig automático, el rig instantáneo, lo más limpio posible para posar. Voy a tener también otro aquí por el cuello. Con control estoy, es como si estuviera utilizando el color picker y voy expandiendo los facets. De hecho se lo podía haber dejado ahí. Es la técnica exacta. No creo posar la cara. Vamos a ver cómo está la pose, tal vez. Estamos experimentando con Blender 2.9, entonces no esperen maestría en las nuevas herramientas. Me estoy divirtiendo, no quiero dormirme temprano. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo creo que un facet extra por cada falange. Entonces Shift W, no quiero tanto. A partir del cursor se va a empezar a generar una máscara topológica. Claro, y depende hacia dónde lo lleve. Por ejemplo, si yo presiono Shift W aquí y lo llevo acá, vean que hasta acá va a cubrir ese face grip. Lo que quiero es llevarlo de Shift W aquí a la punta del dedo. De aquí la punta del dedo hasta la mitad de la falange. No va a ser perfecto, pero no me interesa. Lo mismo con estos. No sé si hacerlo de lado. Hay que arreglar ahí unos face groups. Alt V para generar clipping. Vamos a ver si de lado. Shift W. Esta falange. Extiendo un poco. Shift W de nuevo. Y con control estoy extendiendo y corrigiendo esos face groups. Ahorita van a ver por qué hago todo esto.
Shift W. No quiero Shift A, eso me genera una máscara topológica. ¿Cómo escondiste las faces? Con Alt B, genere clipping. Alt B, déjenme ver si aquí, ajá. Alt más B es clipping border. Entonces presionas Alt B y te sale esta selección de rectángulo y puedo generar esta selección y todo lo demás se va a seccionar. Con Alt B vuelvo a aparecer mi modelo. Entonces Shift W. Lo volví a hacer porque quería un color un poco más contrastante. Voy a dejar de una vez el siguiente y acá lo mismo. Se me fue por acá el Facebook. Ok, Alt B. Y ahora sí vamos a ver si todo esto valió la pena o nomás estamos perdiendo el tiempo. Diagonal para quitar vista aislada. Y ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Esto quedamos que era mi cara. No lo quiero con el shrink wrap. Ahí lo voy a dejar. No sé para qué lo voy a usar, entonces no nos voy a dejar una cara. Sculpt. Y voy a utilizar Shift barra espaciadora para elegir Pose Brush y en lugar de... no quiero Rotate, quiero Pose. Esta es la que me genera el rig instantáneo para posado. Lo que quiero es utilizar en lugar de Topology Facets. Vamos a ver que también funciona. Ah, sí. Oh, sí. Ok. Quiero empezar a pensar en la pose. Aquí podría rotar la cámara. No quiero pensar en la cámara, prefiero concentrarme en la pose.
No sé si de plano rotar esto. Ahora vamos a ver. No. Ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya sé. Tengo Shift A para máscara topológica. Quiero que cubra todos los dedos. Y tengo para rotar Control I para invertir la máscara. Ya sé. Aquí. Control I para invertir la máscara. Mask. Smooth Mask. ¿Lo vas a poner en la pose del concepto que tienes en la esquina? Sí, probablemente. Este es el plan hasta ahora. Mask, Smooth Mask. Es que Shift R ya es el operador de Voxel Remesh. Mask, Shrink Mask. Control I. M para limpiar la máscara, Scope Mode y para inflar. Escogí un poquito de esto. No me interesa, más bien no me importa que tenga tanta distorsión, porque al final de cuentas voy a hacer un paint over, pero puedo aprovechar la pose brush. Okay. Draw Facets. Vamos a limpiar un poquito estos grupos. Para limpiar. Ya se sincronizó a YouTube, creo. Y salvar, porque es el alfa. Tiene un pequeño facet aquí. Los facets. Ahí está. Pose. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Está chido tu directo, pero ya le caigo. Te voy a agregar a mi amigo, sí, Simón, y dar un follow ahí por si me quieres hacer. Claro que sí, claro que sí. Quiero hacer directo de arte, pero pues la neta nomás me voy a aventar un low poly. No estoy tonto. Cámara. ¿Qué andamos?
Va a ser lo mismo que la otra mano, pero primero quiero exagerar un poquito más la pose. No me desagrada eso. Ok. Ya sé qué voy a hacer. Espero tener control Z suficientes porque era la... Reseté las preferencias de Blender, como es la 2.9. Ahí está. Ok, sí. Qué raro. Me hace que sí voy a tener que hacer lo mismo. Para rotar. Por aquí. YouTube, obviamente sigo aquí. No me quites la música. Voy a escuchar el soundtrack de Doom. Para sufrir, porque no tenemos el Doom. M para limpiar máscara. Mask. Smooth mask. Smooth mask. Necesito saber cuál es el nuevo repeat command. Mask, shrink mask. Y salvar antes de hacer cualquier estupidez. Ah, cabrón. Control I para invertir la máscara. Y de inflate.
Los dos son medio triangulares, no quiero perder eso, pero se me hace que sobre la... Okay. Sin proportional editing, vamos a empezar a hacer aquí groserías con el cabello de acá atrás, como quiera, vamos a ver qué tanto se ve. Red. Vamos a generar un círculo. Ya no voy a querer el mirror. Se me hace que va a ser más rápido si lo hago en lugar de con Solidify con Skin Modifier. Ahorita vemos qué tal. Y me aseguro de estar magnetizando caras.
poquito más de pierna. Este compita. Esa anatomía de superhéroe. Como puede ser un superhéroe sin pompas, no, ¿verdad? Ok, estoy ignorando tantito mis referencias. No quiero. ¿Cuánto me queda? 49. Ok. Estos nada más, voy a separar por selección. Estos yo creo que solo uno lo voy a dejar en caso de que necesite algún cabello. Por acá. Desde antes lo voy a corregir. Voy a limpiar un poquito sus facciones. No quiero que sea tan Superman. No está tan Superman la referencia. Sí está mamey, pero no tan gacho. Como que están raros los hombros, pero vamos a jugar con eso. Tengo los vértices A para seleccionar todo, control X para disminuir su influencia en el eje X y quiero ver que esto sí sea visible. Por los lados hacia el codo. Y me imagino que va hacia el styloid.
Y lo mismo va a ocurrir en las piernas. Alt clic izquierdo para seleccionar todo, Shift D, Control X para colapsar todo lo que no me interesa de esa parte, salvar, recordar que estamos usando el alfa, a ver cómo le podemos hacer para que se vea más en la pierna. Aparte de esa banda de en medio, lo voy a llevar aquí arriba. Yo creo que de aquí lo voy a sacar. Vamos a ver qué tan feo se ve. Destruyendo. Alt S para escalar sobre sus normales. Yo creo que lo voy a dejar acá. Antes de que se me olvide, este cabello lo odio, pero vamos a aprovecharlo para la silueta, nada más. Strips, vamos a empezar a esculpir y agregar un poquito de resolución con Scrape. Vamos a buscar ese aspecto estilizado. Smooth, no, mejor Shape Flat, y mejor le agrego un poquito de resolución. Quiero olvidar porque lo estoy aprovechando. Quiero encuadrar el rostro. Va a hacer lo mismo con el otro lado. Me estoy haciendo güey. ¿Qué puedo hacer? Como sé que me estoy haciendo güey, voy a aprovechar para generar los guantes.
ligeramente. Mejor los voy a hacer al mismo tiempo para que tengan el mismo grosor. Donde lo estoy haciendo, necesito un poco más, un tercio probablemente. Hijo, se me fue un poco de máscara por ahí. Voy a aislar el objeto, control I para invertir la máscara, y esto lo voy a enmascarar. Para limpiar mi máscara. Ya, para que me pase de payaso. Desactivo vista aislada. Salvo. Mask extract, ok. Y ahora Snuggles. Voy a aplicar este modificador de solidificación para empezar a esculpir los guantes. Ahora. Tanto. ¿Saben qué? Yo lo vamos a empezar a esculpirlo así nomás. Inflar ligeramente. Siento que este me quedó más corto. Ah, que era de 1/3. Ok, creo que no hay bronca porque aquí debería seguir la máscara. Jajaja. Sí, 1/3 del antebrazo va a ser para el guante. Mask extract, ok. Están los guantesotes. Apply. Y ahora sí, Alt M, inflar. No me desagrada que los atraviese, de hecho. Sí, no me desagrada. Solo voy a buscar que parezca intencionado. Y si no, como quiera, en la pintura lo arreglo. Este pelo me caga. Ok, ya sé que me está molestando también tanta bronca haciendo esta hoodie para que no se vea. Vamos a ver qué podemos hacer. No quiero facets, quiero topología.
Mask, Smooth Mask, Shift R. Ah, que ya no es el mismo. Mask, Smooth Mask. Tengo que investigar cómo repetir la última acción. No está tan gigante en el diseño original. De hecho no necesita mucho. Creo que es la única área en la que puedo divertirme con... Uy, no me había cerrado. No está mal esta curva que se genera atrás del personaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se me hace que vamos a separar el rostro. Vamos a empezar a jugar. Antes que nada quiero terminar. Híjole, ya me metí Edit Mode. Bueno, no murió. No sé si me vaya a arrepentir en el encuadre, entonces de una vez voy preparando ahí. Me falta... de este lado no tiene. Parece que sí, solo por dentro. Ok, pero yo tenía mi respaldo. ¿Era este? Probablemente era este. Vamos a ver. No. Me sirve más este. Porque si se está magnetizando a ese objeto original, solo lo necesito sin el espejo. Vamos a probar con la Poly Build Tool.
Y aquí vamos, aquí vamos. Los guantes los voy a dejar así. Los voy a sacar tantito. Desde la cámara, eso es lo que me importa. En silueta. ¿Cómo estamos?